Está con nosotros Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República. Buen día, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué se espera de la Comisión Internacional? Se lo pregunto porque los anuncios del Ejecutivo en esta materia han ido escalando y de manera más o menos regular y sostenida se han venido dando anuncios de lucha contra la corrupción. Sin embargo, el propio presidente de la República muestra su preocupación, que comparte, diría yo, con toda la ciudadanía, respecto de la impunidad, del hecho de que los casos de corrupción que ya han sido denunciados se van quedando en el sistema de justicia y no tienen proceso adecuado. Buen día. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todas las personas que arrancan su día con la mirada hacia Telediario. El presidente de la República hizo un gran anuncio el 24 de mayo del 2017 y es la gran cirugía contra la corrupción. A partir de entonces, el presidente ha marcado un ritmo claro y una posición clara con respecto a las acciones a tomar desde el Ejecutivo. Denunciar todos los actos de corrupción que se encuentren, todos los actos de corrupción. La semana pasada, el último de ellos, nos encontramos en Yachay, 400 millones de dólares tirados en Yachay para formar 2.000 estudiantes. Al día siguiente estuvimos en Carchi, en una universidad que costó 20 millones de dólares y alberga 5.000. Solamente para ponerlo ahí, el estudio que llevó adelante la barbaridad que hicieron en Yachay, el dejar 5 edificios sin posibilidad de seguirse construyendo, el expropiar 4.000 hectáreas para dejar tiradas y abandonadas 2.500, le costó al Ecuador 10 millones de dólares, la mitad que la universidad que alberga 5.000 personas en Carchi. Es decir, el presidente marcó un conjunto de acciones desde que anunció hasta hoy. Y lo que pasa es que, claro, 500 denuncias durante 2 años terminan en un sistema de justicia que no termina de procesarlas, que no termina de darle la importancia y la celeridad que la ciudadanía demanda. Y por eso el presidente de la República hoy día cree que es momento de conformar una comisión internacional que apoye el trabajo de la justicia, que fortalezca ese trabajo, que reinstitucionalice el Ecuador, porque los jueces y los fiscales ecuatorianos son quienes tienen que procesar el tema, con apoyo de los expertos más connotados mundiales, de tal manera que la ciudadanía tenga la certeza de que las denuncias del Ejecutivo, las denuncias del gobierno, las acciones del presidente Moreno no se van a quedar en el olvido, en un cajón de un juez o un fiscal en el Ecuador. Sin embargo, no se trata de crear una justicia paralela, pero ¿de qué manera todo esto puede poner fin a esta inacción, a esta lentitud insoportable del sistema de justicia para procesar estos casos? La Constitución y la ley ecuatoriana no permiten que una persona extranjera venga a suplir a un juez y un fiscal, y el presidente tampoco lo quiere. El presidente confía en que hay la enorme mayoría de jueces y fiscales son personas, hombres y mujeres decentes que hacen su trabajo buscando el bien de todos los ecuatorianos. Y lo que necesitan es un apoyo de los expertos mundiales que ya han hecho esto en otros países, de tal manera que podamos darle celeridad no solamente al tema de corrupción, sino también al tema delincuencial. Es decir, tenemos que tener una justicia y una fiscalía que tengan la capacidad real de responder a las necesidades de la ciudadanía. Y es por eso que una comisión internacional pensada, como lo planteó ayer el canciller de la República y el secretario anticorrupción, Iván Granda, es el camino que el presidente ha pensado para poder ya poner un nuevo paso hacia adelante, que de nuevo deje tranquila la iniciativa ciudadana de que se acabe por fin ese gran mal de la corrupción en el Ecuador. Nuevamente, permítame que insista, el problema está en el sistema de justicia, según lo dice el propio presidente y según se percibe de manera pública. ¿Qué hacer frente a ese problema? Una comisión internacional conformada por personas internacionales que le plantean al Ecuador soluciones que ya se han comprobado en otros países del mundo. Evidentemente. Es que de ninguna manera eso se plantea ni en la Constitución ni en la ley, como le dije en la respuesta anterior. Lo que tiene que hacer la gente de la Comisión Internacional es traer las mejores prácticas, apoyar el trabajo de los jueces y los fiscales, y nosotros creemos que eso, como ya se ha dado en otros países, va a dar buenos resultados en el Ecuador. Un caso que en este momento es evidencia de lo anterior es el caso del exministro Iván Espinel. ¿Cuál es su criterio sobre ello? Tendrán que responder los jueces. Sin embargo, por supuesto que genera enorme indignación para quienes estamos trabajando todos los días en la lucha contra la corrupción y nos encontramos con jueces y fiscales que muy lamentablemente no le dan las respuestas que el Ecuador necesita. El secretario anticorrupción Iván Granda, el lunes de esta misma semana, ya pidió al Consejo de la Judicatura investigar el tema, porque para el Ejecutivo es fundamental que no haya ningún cabo suelto. El caso del exministro Iván Espinel es el de una defensa y unos jueces que sostienen que un informe de Contraloría apenas señala indicios, evidentemente, pero que no constituye prueba abierta. ¿De alguna manera usted cree que lo actuado por la Contraloría en efecto
en parte para dilucidar todo este problema de la impunidad en el país, no está siendo leído y tomado en cuenta? Lo que creo, Eduardo, es que la Contraloría ha generado un enorme cambio versus la Contraloría que teníamos antes, ¿no? La Contraloría anterior lo que hacía era ir tapando lo que el gobierno anterior hacía. Hoy día tenemos otro prófugo en el Contralor, porque la mayoría de exfuncionarios del gobierno anterior son prófugos. Uno de ellos es el Contralor, entonces la artimaña que tenían eran, hacían algo, pedían una revisión al Contralor, prófugo, ese Contralor, hoy día prófugo, ¿no? Ese Contralor decía no pasó nada y con eso cerraban el episodio. La Contraloría actual ha entregado más de 300 indicios de responsabilidad penal. Hay que preguntarles a los fiscales y a los jueces cuáles son el camino que han tomado esas distintas responsabilidades, y también hay que preguntarle a la Contraloría cómo va a hacer para agilitar sus procesos y mejorarlos de tal manera que no pase lo que acaba de pasar con los jueces. Yo creo que el proceso, personalmente, que el proceso que se llevó en contra del exministro Espinel es un proceso bastante sustentado. Tendrán que decirnos los jueces cuáles fueron sus decisiones. Eso ya es una potestad que tiene cada juez, y por supuesto el Ejecutivo también tiene la potestad de pedir a la instancia que tiene que revisar qué es lo que hacen los jueces, revisar efectivamente si es que ahí mandó el derecho o mandaron otro tipo de presiones. Esto ocurre en paralelo cuando el presidente anuncia la firma, la suscripción a nombre del Estado, del gobierno ecuatoriano, de la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión. De alguna manera el presidente está ratificando la idea de que los medios de comunicación son aliados en la lucha contra la corrupción. El presidente de nuevo el 24 de mayo del año 2017 planteó claramente qué es lo que iba a hacer con respecto a la comunicación, y es entender que aún los críticos son apoyo y consultoría gratuita para el gobierno, y que él cree que un país en libertad es un país que puede caminar hacia el futuro. Eso lo ha hecho en general. Hay otra ley de comunicación, hay otro espíritu en la sociedad, hay denuncias fuertes aún contra nosotros todo el tiempo, y esas denuncias por supuesto se reciben como lo que son, denuncias que tendrán que procesarse y que tienen que procesarse en los órganos de control que tengan que revisarlas. Y a partir de entonces es que nosotros creemos que hoy día es un hito importante la firma de la Declaración de Chapultepec, porque es una muestra clara de que el gobierno no solamente anuncia, sino cumple. Ya estamos en una situación distinta, estamos en una sociedad que está marcando una diferencia grande, y eso la gente lo siente. En esa línea no quiero dejar de preguntarle, Diario El Telégrafo en su editorial de este día nos recuerda que República Dominicana ha exigido y ha logrado una aceptación de parte de la empresa Odebrecht de una indemnización del orden de más de 90 millones de dólares. El gobierno peruano ha logrado que la empresa Odebrecht repare de alguna manera, no todos están conformes con ello, pero repare de alguna manera los delitos cometidos en Perú con una indemnización del orden de los 180 millones de dólares. ¿Qué espera el país para reclamar una indemnización a la empresa Odebrecht? Primero lo primero, Eduardo. Primero la empresa nos tiene que entregar la lista de los corruptos a los que gobernó en este país. Porque ya el gobierno anterior, Rafael Correa, los expulsó, luego cogió un poco de billete y con ese billete todo quedó limpio. Nosotros no vamos a permitir que eso suceda. No hay dinero que pague el daño que ha hecho Odebrecht. Hay un vicepresidente preso por el tema y todavía no nos entregan el resto de la norma. Si podemos hacer una comparación, correísmo es igual a Odebrecht. Nosotros necesitamos que Odebrecht nos diga qué mismo hizo con Correa, con sus ministros, con los que hoy día están entregando rifas para que la gente marche. Eso es lo que tenemos que lograr primero. Esto no se trata de que nos pague un billete y luego comiencen a trabajar. Esto no es una moneda de cambio. Por supuesto que hay que pedir una indemnización, pero a mí personalmente me parece que 90 millones en un país es una broma. Es una broma con todo lo que hizo Odebrecht en este país. Pero además lo que tenemos que hacer es no hablar con Odebrecht. El secretario de Anticorrupción, la fiscal y el procurador viajan esta semana a Brasil para pedir nuevamente la lista. Comencemos por la lista, que nos digan qué pasó con esos corruptos que se llevaron el dinero del Ecuador, y luego discutamos indemnizaciones. Porque a nosotros no nos interesa que Odebrecht vuelva al país, nos interesa que vuelva a la lista. Y después de la lista veremos cuánto nos van a pagar. Si es que al Ecuador le interesa y a los intereses de los ecuatorianos nos interesa que nos den dinero, porque lo primerito es saber qué se llevaron, qué robaron, ¿dónde está ese dinero? Y después discutimos cómo hacemos para que nos paguen lo que nosotros merecemos, que yo creo que tienen que ser cientos de millones de dólares para comenzar a discutir. Volviendo al tema de la transparencia y hablando de la suscripción de la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión, al amparo de esa libertad de expresión, en las últimas horas a través de unos sitios web y de unas redes sociales, de unas páginas o direcciones de redes sociales, se han hecho algunas denuncias que tienen que ver con el hermano del presidente de la República, la supuesta creación de empresas offshore que de alguna manera pretenden vincular al presidente de la República con esos hechos. ¿Cuál es su pronunciamiento sobre esto?
En primer lugar, son denuncias que tienen que ver con familiares del presidente de la República y amigos del presidente de la República. Nada tiene que ver con el presidente de la República. En segundo lugar, en la denuncia no se plantea el cometimiento de ningún delito, de ninguno. Es la creación de una compañía que puede tener ciertas implicaciones y por eso el presidente ha sido claro, está creando una comisión internacional que revise estos temas y el presidente es precisamente para eso, para que se crea perfectamente la imparcialidad que creó esta comisión. La comisión se ocupará de este tema. Esa comisión a la que hay que entregar temas como estos para que lo revise. Y al mismo tiempo también hay que decir que el mismo convenio de Chapultepec, del que estamos hablando en su punto 9, habla de que también los medios de comunicación tienen que entregar información veraz. No puede ser que en esa publicación se plantee que un amigo con otro amigo hacen un negocio, ese negocio compra una casa en Alicante y tratan de, porque además lo deja esto como entredicho, que una de las hijas del presidente vive en esa ciudad en Alicante. Eso es mentira, eso no es verdad. La hija del presidente vive en Barcelona, esto es en Alicante. Eso es como decir que alguien compró una casa en Machala, ¿sí? Y que la hija vive en Esmeraldas. Señores, perdónenme, pero no puede hacerse una aseveración así. La hija del presidente vive en Barcelona, vive en su casa, tiene su vida y su trabajo y lo hace honorablemente. Y este es el negocio de personas que hacen y compran un departamento en otra ciudad. Lo que tampoco puede ser es que nosotros, lamentablemente, incurriendo en la irresponsabilidad, tratemos de plantear o planteen reportajes que traten de plantear, atar cabos que no existen. El presidente de la República es un hombre honorable, es un hombre que está dando una pelea contra la corrupción ejemplar y él mismo ha dicho: creo una comisión y entrego todas las denuncias a la justicia para que sea la justicia la que tenga que decidir qué se hace o qué no se hace con cualquier persona, incluyéndolo a él mismo. Es la diferencia con el gobierno. Incluyendo a su hermano. Esa es la diferencia con el gobierno anterior, que antes de plantear a la justicia, investigue lo que hacía es homenajes. Recuerde usted Pareja Yanuseli, recuerde usted a Pedro Delgado, recuerde usted a Jorge Glass. Este es un gobierno distinto y por supuesto el presidente de la República cree que se tiene que investigar todo con la celeridad del caso y la contundencia que los ecuatorianos demandan. ¿Será entonces materia de investigación o tratamiento por parte de esta comisión internacional? Así es un tema que debería investigar una comisión internacional para que los ecuatorianos les quede perfectamente clara la independencia, la autonomía de los poderes y la certeza de que tienen un presidente honorable, honesto, que está cambiando este país desde sus principios más básicos. Concluyo, en virtud de lo anterior, se ha comenzado a llamar, lo ha hecho el expresidente Rafael Correa, a una revocatoria de mandato del presidente Lenín Moreno. Su comentario. Quisiera mostrarle a la Cámara. Ayer convocaron a esa cámara, por favor. Ayer convocaron una marcha a la que llegaron 50 personas de Nayuvia y miren lo que se encontró después. Una invitación a un gran concierto de Jaime Enrique Aymar en la Plaza Grande a la misma hora en la que sorteaban una televisión. Así son los correístas. 50 personas en medio de la lluvia y le mientan a la gente. Los ecuatorianos ya saben perfectamente de quién se trata. El prófugo convoca una marcha, debería convocarla en Bruselas, pues, si no venir a Quito y él convocarla aquí. Pero no tiene el valor. Le tiene que responder a los ecuatorianos por lo que hizo y le tiene que contar a los ecuatorianos qué pasó con Odebrecht. Eso primero. Y las personas que convocan a las marchas lo que tienen que hacer es poner la cara, eso es de valientes. Ojalá el Ecuador tendría una lección como la que el presidente Moreno da todos los días, de un hombre con entereza, con claridad, con frontalidad, que no es que está contando lo que hace, sino que lo hace, lo está haciendo. El cambio con respecto a la honorabilidad del Ecuador y a la lucha contra la corrupción está en marcha. Y los ecuatorianos siguen esperando más de sus autoridades, sobre todo el sistema de justicia en esta materia. Gracias, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, por aceptar esta invitación. Brevísimo corte, regresamos con Pablo Campana, ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, los polos de desarrollo, grandes oportunidades. Vamos a conocer el tema.